Muchas gracias, Mar. La verdad que me quedo con una serie de ideas, pero yo creo que la más importante es el tema de la colaboración público-privada, ¿vale? La verdad que las empresas crecen, los empresarios, los autónomos tienen iniciativa, pero hay que regarlos, ¿vale? Y las administraciones pueden ayudarnos bastante en esa colaboración como buenos catalizadores. Vale, habla también de seguridad y de confianza y bueno, me ha parecido muy interesante que ya estamos, el 2020 que hemos hablado durante muchos años es pasado mañana y ya estamos hablando del 2030. Bueno, pasamos con la siguiente mesa, ¿vale? Y os voy a ir presentando a todos los integrantes brevemente, ya os vais incorporando, ¿vale? Primero vamos a contar con Jorge Chinea, que es el responsable del área de servicios reactivos de INCIBE, ¿vale? Es una persona que ha estado en este mundo de la ciberseguridad y de los incidentes durante muchos años. Tenemos también a Carlos Pérez Saldaña, que es ingeniero superior en informática por la Pontificia de Comillas y también tiene esta certificación de CISM. Actualmente es el CISO de Abanca, ¿vale? Y bueno, también estuvo como consultor de seguridad en el grupo British Telecom. Tenemos también a Juan González, director del área de seguridad y privacidad del Centro Tecnológico Gradian, ¿vale? Que es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y bueno, siempre ha estado en este mundo de la seguridad de las TIC en distintos sectores. Y por último, a Susana Rey, que es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, también tiene un máster en seguridad de la información por la Universidad de Deusto y es la CISO de R-Cable, Telecomunicaciones Galicia, y también es delegada de protección de datos en el grupo Euskaltel. Y por último, nuestro moderador, Antonio Fernández, que es ingeniero informática por la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene varias certificaciones del MIT, le trinco aquí porque si no se me escapa, ¿vale? También, pues bueno, es el Cyber Security Manager de FINSA, pero sobre todo lo que yo quiero es agradecer el esfuerzo personal, porque gracias a él estamos aquí. ¿Por qué? Hemos comentado antes que ISACA es una asociación sin ánimo de lucro y, bueno, nosotros también, todos los que somos integrantes de la Junta, tenemos nuestro trabajo y en nuestros ratos no libres, porque no son ratos no libres, pues hacemos empujar ISACA a Madrid. Y esto de estar aquí ahora mismo, pues es porque hemos tenido un gran aliado aquí, que es el que lo ha hecho todo, que es Antonio Fernández, y yo quería darle un gran aplauso. Muchas gracias. Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Mike Tyson. Me pareció una frase bastante adecuada para abrir esta mesa, que la hemos titulado Gestión de crisis en ciberseguridad. Y es que hoy en día empresas, administraciones y ciudadanos nos enfrentamos a un escenario que realmente da vértigo. Algunos de los detalles es que los actores con los que nos enfrentamos diariamente son ciberterroristas, hacktivistas, gobiernos y sus injerencias, pero yo creo que sobre todo la búsqueda constante de dinero por parte de mafias y con una especie de crimen diversificado que están haciendo hoy en día. De hecho, es curioso porque en prensa últimamente está saliendo gente diciendo que el cibercrimen ya ha superado el tráfico en dinero, el tráfico de drogas ilegales. Estuve buscando este dato, no lo encontré, pero sí que el Europol calcula que en 2021 el cibercrimen superará los 3 trillones de euros de beneficios. Por otro lado, el Foro Económico Mundial en 2019 hizo como un cuadrante de Gartner, pero sobre los riesgos y la importancia y lo que puede ocurrir cada una de las amenazas que como seres humanos nos vamos a enfrentar en este futuro. De hecho, los ciberataques son más probables y de ocurrir harán más daño al ser humano que burbujas económicas, que hambrunas y que desastres medioambientales que provoque el ser humano. Así que, por un lado, podemos decir que los malos son más, tienen más recursos
y están mejor preparados, por qué no decirlo. Y por el otro lado hay un pequeño grupo, una pequeña serie de personas que intentamos que eso no ocurra día a día en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Cuento con algunos de ellos a mi alrededor, muchos de los otros estáis en el público, así que yo voy a ser un clásico, vamos a empezar por un lado, si te parece, Carlos, empezamos por ti y me contestáis a las mismas preguntas. Así que os pregunto, ¿qué consideráis una crisis de ciberseguridad en vuestras organizaciones? ¿Qué quedaría fuera del alcance? Y si estas situaciones están definidas, y qué personas de vuestra organización toman parte cuando ocurre algo. Bueno, buenos días a todos. No había hablado contigo, Antonio, antes, pero realmente estoy muy de acuerdo en la frase que dijiste de Mike Tyson. Al final, en una crisis, yo creo que la palabra fundamental es incertidumbre. ¿Vale? Nosotros, bueno, por hacer una definición un poquito más académica, realmente para nosotros una crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre que al final pues, va a poner en peligro pues, las operaciones de la organización, su prestigio, su credibilidad, etcétera, y que por lo tanto pues, necesita acciones urgentes, ¿no? El caso de una cibercrisis pues, sería una crisis cuyo detonante, cuyo disparador pues, es un ciberincidente, ¿no? Pero yo querría destacar lo que es el concepto de incertidumbre, porque normalmente algo que puede ser una potencial crisis o desembocar en una crisis no suele ser un escenario simple, sino es un escenario complejo en el que intervienen muchas variables. En el caso de un incidente ciber, pues no es únicamente, digamos, la parte más tecnológica, ¿no? Normalmente tiene implicaciones en medios, implicaciones de comunicación, tanto interna como externa, implicaciones de cumplimiento, regulatorias, un montón de temas. Entonces, toda esa gestión, por mucho que la prepares, que la tengas formalizada, siempre tiene un componente alto que es imposible de controlar. Entonces, bueno, ahí es un poco por el azar, ¿no? Con el tema de que aunque tengas un plan, es hasta que te den el primer puñetazo. Nosotros tenemos en Abanca efectivamente un plan de gestión de crisis, igual que tenemos también nuestro plan de respuesta de incidentes. Nosotros lo dividimos porque al final el plan de gestión de crisis pues, sirve un poco como paraguas a todas las situaciones que pueden desembocar en una crisis, que no necesariamente tienen que ser de naturaleza ciber, pueden ser muchas otras cosas, desastres naturales, huelgas, epidemias, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que el plan de crisis actúa un poquito como paraguas, como orquestador de todo eso. Y después el plan de respuesta en incidentes, pues digamos es mucho más específico en lo que tiene que ver pues, las fases de un incidente, lo que es contención, recuperación, etcétera, ¿no? Ambos planes se hablan, lógicamente, ¿no? Y al final, pues las áreas que intervienen, pues depende de la naturaleza del incidente, o sea, suele haber una serie de áreas, digamos, permanentes, ¿no? Pues en caso de un ciberincidente, pues lógicamente todas las áreas de sistemas, nosotros como seguridad de la información o ciberseguridad. Después, dependiendo del incidente, pues se pueden incorporar otras áreas, ¿no? Pues desde recursos humanos, si en el incidente interviene algún tipo de insider, comunicación pues para gestionar todo lo que es comunicación y en nuestro caso hay una figura bastante fundamental que la desempeña el área de continuidad de negocio y ellos son un poco los que realizan esa labor de coordinación de la crisis, ¿no? Tiene lógica porque al final en una crisis tiene que haber una serie de equipos pues, más operativos que son los que tienen que dedicarse a lo que es la contención, ¿no? del incidente en sí. Y de esta manera, pues continuidad de negocio, cuyo objetivo es que la operación del banco, en nuestro caso que no pare, pues se encarga más de esa coordinación entre áreas, esa comunicación, todas esas labores más de gestión, ¿no? Sería un poquito, pues más o menos como nos organizamos. Bueno, pues gracias. Da gusto porque, claro, sois infraestructura crítica. Tenéis que tener... No, estratégico. Nosotros no somos críticos por ahora, aunque no se podría decir, pero bueno. Vale. Es secreto. Es secreto, bien. Pues... Pero así da gusto porque ya se ve que tenéis el plan bastante bien definido, tenéis bien claras las áreas que están involucradas. Supongo que Susana, vosotros también, porque estáis ahí. Es secreto. Y desde el INCIBE,
aparte de apoyar a los que estamos fuera de allí, supongo que también nos pasará, como a todos, Sí. cosas. Nosotros, básicamente ahora con la transposición de la directiva NIS somos el CER de referencia para empresas y ciudadanos, ya con competencias en ese sentido. Entonces, para nosotros una crisis realmente nos exige, por un lado, que todos los servicios que realmente tenemos tengan una disponibilidad especial, ¿vale? Es decir, una disponibilidad y una agilidad por parte de todas las áreas más exigente ante una crisis, y sobre todo no solamente con una evolución, o sea, un seguimiento de esa crisis durante 24 horas, los días que sean necesarios, de un análisis técnico permanente, sino que también es muy importante una gestión de la comunicación, tanto interna como externa. Al final, la parte técnica dentro de una crisis, lógicamente tiene su parte técnica, la parte del análisis de por qué ha ocurrido, y a posteriori el análisis forense, etcétera, pero también es muy importante la gestión de la comunicación. Y en nuestro caso, si cabe, es más especial aún, ¿vale? En nuestro caso, lógicamente, nosotros hablamos de una crisis en otro ámbito de parámetros similar a lo que ha comentado el compañero Carlos Pérez, pero en ese sentido también nosotros hacemos una vigilancia a nivel del país. Entonces, para nosotros una crisis puede ser desde dos perspectivas respecto, por ejemplo, a la naturaleza y la magnitud, a cuántos países está afectando, potencialmente a cuántos países podría afectar, el número de posibles afectados dentro de España o que están siendo afectados, ¿vale? En el ámbito de las empresas, y dentro de las empresas, lógicamente, todas las cuestiones de los operadores estratégicos y los operadores críticos, junto con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que ahí es donde trabajamos muy estrechamente con ellos. Luego también, si otras agencias de ciberseguridad europeas o a nivel mundial han declarado una situación de crisis, para nosotros también eso es un input muy importante, una variable, o al menos una variable más a tener en cuenta. Y luego, por supuesto, desde un punto de vista del impacto, pues cuántos dispositivos podría estar afectando. Lógicamente, si estamos hablando de una infraestructura crítica o de un operador estratégico, operadores estratégicos, a cuántos están afectando. Para nosotros, nuestra visión como CER gubernamental de referencia para empresas y ciudadanos, ¿vale? Y ahora ya con ese respaldo legal, por así decirlo, nos hace que tengamos que estar, tengamos que valorar un nuevo conjunto de parámetros con otra visión más a nivel nacional, y de ahí también, pues lógicamente lo hacemos a partir de los diferentes sistemas de monitorización, ¿vale? Para nosotros el cumplimiento de uno de estos parámetros, de uno o varios de estos parámetros, llevaría una gestión de crisis. En cuanto a las áreas implicadas internamente dentro de INCIBE, y lógicamente muy parecido también a lo que comentaba el compañero de Abanca, en nuestro caso es multidisciplinar. Tenemos efectivamente un procedimiento de gestión de crisis para estos casos, hay un comité de crisis y en ese comité de crisis pues está representado desde el departamento jurídico, que son un punto muy importante, los representantes directivos en cuanto a la parte más técnica a nivel de CER, de servicios de ciberseguridad, lógicamente el director general, recursos humanos también tiene que participar, incluso ya yendo a un nivel más de detalle, el responsable de seguridad física del edificio, que habilita el acceso a 24/7 a todo el edificio, y eso también requiere de las autorizaciones pertinentes. Eso quizás es un nivel de detalle demasiado, pero bueno, también hay que tenerlos en cuenta. Al final casi afecta de una forma u otra a toda la organización, y sobre todo, muy importante, a la dirección de comunicación. Es muy importante también en ese sentido, para que os hagáis una idea, casi tenemos un desglose de tareas en caso de gestión de crisis, y el mayor porcentaje de tareas está asociada a la comunicación. Lógicamente, con los operadores, con la ciudadanía y el público en general en caso de que sea necesario, y con el reporte a la Secretaría de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional, en fin, a todos los agentes públicos y privados al que hay que estar informando de manera periódica en el caso de que exista una crisis. Entonces, eso, aunque lo hacemos de manera sin que haya una crisis, digamos, como decía al principio,
nos exige un esfuerzo adicional, una información adicional, una comunicación. Gestionar una crisis casi podríamos decir que es gestionar una comunicación en un alto porcentaje de las tareas. Muchas gracias. Y veo que tratamos mucho de la importancia de la comunicación. Un operador de comunicaciones no será distinto, ¿no? Pues no. La verdad es que creo que por el momento llevamos 2 clases magistrales sobre gestión de incidentes, gestión de crisis, con lo cual yo solo un poco voy a contar pues, las diferencias que existen en las 3 organizaciones en las que trabajo, partiendo de 2 cosas fundamentales que tú decías, ¿no? Somos operadoras de telecomunicación. Entonces, las 3 nacimos allá por el 97-98, ya con una obligación de tener gestión de incidentes y gestión de crisis, en aquel momento solo para los servicios de telecomunicación. Cuando el tema de los ciberincidentes empieza a crecer, todo ese proceso, toda esa gestión ya está perfectamente documentada en la casa. Todo el mundo sabe qué es un incidente, qué drivers hay para levantar que eso se convierta en crisis, cómo se convierte en crisis, cómo se gestiona, a quién se le comunica, ¿no? Todo eso ya lo teníamos muy trabajado. ¿Qué pasa? Que poco a poco, cada vez más esos problemas o esas crisis empiezan a tener más foco, más origen en temas de ciber, ¿no? Y ciber entra como pues, un punto más posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ser tan complejos, nosotros podemos tener incidentes de empresa, es decir, como cualquier otra empresa, se nos rompe la continuidad de nuestro negocio, no podemos atender a nuestros clientes, no podemos facturar, pero también podemos tener incidentes que afecten al servicio que prestamos a los clientes. Y podemos tener incidentes en un cliente, es decir, nosotros tenemos clientes en servicios en nube, tenemos clientes que simplemente con tener internet pueden tener incidentes, ataques que nosotros les tengamos que ayudar o que incluso nos tengan subcontratado el servicio de seguridad. Entonces, es muy complejo todo el ecosistema y lo que vimos en su momento es que manejar eso con la rigidez, entre comillas, que teníamos originalmente de esto entra por nivel 1, se tipifica así, nivel 1 decide cuándo se levanta un comité de crisis o lo decide nivel 2 según la tecnología, no nos encajaba. Y no nos encajaba, sobre todo, que el comité de crisis fueran estas 4 personas y siempre liderado por la misma persona. Nos causaba pues eso, pues que nadie puede saber de todo y que una crisis interna liderada pues por continuidad de negocio, que en una operadora se centra en la continuidad de servicios, pues no sabía llevarlo. Entonces lo que hemos hecho es flexibilizar mucho. Los comités sabemos quién tiene que levantar la mano, que suele ser nivel 1, nivel 2, diciendo, oye, o se cumplen los criterios de tener una crisis o, sobre todo, como decía Carlos, la mayor parte de los casos las crisis aparecen porque esa gente que está directamente ahí en la lucha dice, no sé qué está pasando. Normalmente no es porque te lleguen y te dicen, oye, se me ha cumplido el criterio de la página tal, entonces te llamo. No, es... ¿qué está pasando? No lo sé, entonces vamos a investigar. Y en función de una serie de parámetros llaman a una persona o a otra que puede ser la responsable a su vez de ir recabando más información, ir contactando con toda la casa y decidir, oye, pues es un falso positivo de crisis o es una crisis, y levantar el comité de crisis en función de lo que se trate con las personas que hagan falta. Eso sí, con total flexibilidad. En un momento puedes opinar, pues, oye, esta crisis es de servicios a clientes, la gente de sistemas internos no hace falta, pero de repente en mitad de ello dices, ostras, que se está empezando a acumular llamadas en el call center, hacen falta más recursos en el IVR y tienes que llamar, ¿no? Pero sobre todo eso, tenemos que ser muy flexibles porque es muy, muy complejo por todas las, como digo yo, somos varias empresas en una. Y el modelo de gestión de crisis, mi experiencia lo que me dice es que los estándares están muy bien, que son una base muy importante, pero que cada empresa tiene que adaptarse a su realidad. Entonces, en nuestro caso lo que hicimos fue adaptarnos pues eso, en flexibilidad y sobre todo a medida de que la legislación te hace que la parte de reporte sea más importante, porque es por donde te viene muchas veces el problema mayor si no reportas, nos hemos ido a quién es el responsable de reportar. Pues el responsable de reportar lidera el comité, porque como es el que tiene que tener toda la información, va a ser el que coordine el comité de crisis para que esa información le vaya llegando de primera mano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al DPD le caen todas en las que haya datos personales de por medio.
sean una cibercrisis o sea un error humano, porque a veces pueden venir por error humano, o sea pues eso, pues un phishing telefónico que empieza a llamarte a muchos clientes y alguien dice, oye, aquí puede estar pasando algo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues te carga con más trabajo. Después hablaremos de la parte de reporte a las administraciones. Bien, bueno, estoy hilando. Hablamos de comunicación, hablamos de mucha gente relacionada cada vez que ocurre un ciberincidente. Vosotros, Juan, que estáis muy cerca de la privada y muy cerca de la pública, estáis con todo el mundo. ¿Cómo enfocas tú todo esto? Bueno, primero pedir disculpas porque estoy un poco catarrado, igual mi voz suena un poco rara. Segundo, para intentar explicar un poco lo que es una crisis de ciberseguridad para nosotros, nosotros somos Gradian. Gradian es un centro tecnológico, somos 100 personas desarrollando tecnología. Entonces, a nivel de esa estructura y a cómo puede ser una crisis de ciberseguridad, quizá lo más parecido a nosotros sea una pyme en general. Entonces, las pymes también tenemos crisis de ciberseguridad, aunque algunas veces no las detectemos, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideramos que nosotros tenemos una crisis de seguridad? Pues normalmente lo miden dos factores. Uno es el impacto que tiene esa incidencia de ciberseguridad que provoca la crisis, y un impacto para nosotros pues principalmente sería que amenace nuestra propiedad intelectual o que amenace nuestro dinero, y un poco que amenace que podamos o no trabajar, pero que nosotros no seamos capaces de trabajar es bastante complicado. Bueno, los que trabajáis en tecnología, ¿sabéis? Hoy en día, con la ubicuidad que en ese sector es muy complicado realmente evitar que un desarrollador siga desarrollando. Todo lo que más nos preocupa es que nos puedan robar propiedad intelectual o dinero. El segundo factor que comentaba sería la complejidad, ¿no? El cuántas personas hace falta poner a trabajar, tanto externas como internas, ¿no? Nuestros departamentos de sistemas, seguridad, nuestros proveedores. Entonces, sí tenemos instrumentalizado cómo gestionar las crisis de ciberseguridad, aunque, para ser sincero, lo tenemos homogenizado con nuestros planes de continuidad, no tenemos algo específico. Y quizá lo que más nos preocupa, porque evidentemente ataques para intentar robarnos el dinero, igual que a las pymes, pues lo sufrimos constantemente, ¿no? Phishings, spear phishing, ¿no? Phishings totalmente estudiados para conocer a las personas que van a recibirlo y cómo funciona la organización, para hacerse pasar por una persona u otra o por varias incluso. Pero lo que más nos preocupa quizás sean los cisnes negros, ¿no? Aquellas incidencias de rara ocurrencia, ¿no? Con lo que no vamos a estar muy preparados ni para detectarlas ni para responder a las mismas, pero con un gran impacto, ¿no? O sea, el poder tener una intrusión, por ejemplo, en nuestros sistemas no detectada, que realmente pueda empezar a filtrar información y perder realmente nuestro valor de la propiedad intelectual, es un poco lo que más nos preocupa. Vale, te voy a coger el testigo de la comparativa con la pyme, porque parece que muchas veces el tema de seguridad es única y exclusivamente para la gente las empresas de determinado tamaño. Así que, como una especie de pyme que sois, ¿hacéis algún tipo de ejercicio para detectar lo básico, incluso esos cisnes negros de los que acabas de hablar? Hacemos ejercicios para detectar lo que conocemos, ¿no? Tenemos un plan de continuidad. Dentro del plan de continuidad pues tenemos identificado como 8 puntos, y entre uno de los puntos está pues, ataques relacionados con la ciberseguridad. Otros no están tan relacionados directamente. Entonces, esos simulacros pues, son principalmente de los problemas, como decía, que más conocemos, ¿no? Nuestros mayores problemas son spear phishing, que lo hemos recibido a menudo, como probablemente cualquier pyme. Entonces hacemos esas pruebas, normalmente con gran cabreo de nuestros compañeros, porque los hacemos muy bien. De hecho, el último lo hicimos hace unos meses. Yo soy responsable, soy el CISO, ¿no? Entre otras cosas, en Gradian, entonces encargo a 1 o 2 personas. Esas personas consiguieron que el responsable de seguridad del CISO picase en el phishing y metiese sus credenciales, porque está muy bien hecho, y tenemos compañeros que se cabrearon, no consiguen entender que
que realmente tengamos que ser tan, disculpad la palabra, cabrones haciendo el phishing, de que realmente vayamos a engañar, ¿no? Y sentó incluso mal, pero claro, o sea, el que está ahí fuera, que va a querer provocarnos esa crisis, no va a tener compasión con nosotros. Lo que sí me gustaría sería el poder probar esos cisnes negros, pero como nosotros sí que tenemos identificados una serie de escenarios que pueden estar asociados a esos cisnes negros, pero al mismo tiempo son muy desconocidos para nosotros. Entonces, como algo parecido a una pyme, pues es difícil tener los recursos, la financiación necesaria para prepararnos para algo de tan poca probabilidad de ocurrencia. Es difícil justificarlo económicamente a veces. Igual ahora vemos que no es algo exclusivo de pymes, sino que las grandes tampoco pueden, bueno, dedicar dinero a averiguar si esos escenarios serían vulnerables o no. Por ejemplo, en comunicaciones, venimos para aquí. En comunicaciones no hacemos simulacros porque es que la realidad nos lleva a estar varias veces al año en el ajo. Entonces, realmente por la parte de operadora o por la parte de servicios en la nube no tiene mucho sentido hacer un simulacro cuando tienes a la gente con 3 o 4 crisis al año, ¿no? En la parte interna, la parte de empresa pequeña, red interna, si lo hacemos, nosotros todavía somos más cabrones. Es que el que cae en el phishing lo mandamos a un curso de reciclaje con la CISO. Entonces, aún se cabrean más, ¿no? Y lo que vamos haciendo es cada año son más... los hacemos mejor. Es decir, el primero que hicimos fue bastante burdo, con lo cual las personas a las que cayeron se les echó la bronca directamente, aparte del curso. Este año ya lo hemos hecho un poquito mejor para que pueda colar. Y sí, bueno, a la gente le sienta bastante mal que les hagas esas cosas. Pero mi experiencia personal después de tantos años es que es necesario probar los planes, porque si no los pruebas puedes descubrir cosas como que esta persona ha cambiado el número de teléfono y no lo localizo, pero que nada te prepara para un cisne negro. En el momento eso, llevas el golpe y en ese momento solo el buen hacer de los profesionales es capaz de hacer que los planes funcionen. Y hablando un poco de pymes, una cosa que sí antes se me olvidó decir es que nosotros normalmente en esas crisis tenemos un alto grado de subcontratación en todas las operadoras de telecomunicación. Entonces, dentro de esa crisis normalmente siempre hay algún proveedor implicado, bien porque te va a ayudar o bien porque realmente el problema viene por los servicios que él presta o porque tiene que echarte una mano metiendo más recursos o por lo que sea. Entonces, involucramos también en los comités de crisis a los representantes de los proveedores. Y cada vez más, dentro de la parte contractual, a los proveedores lo que les pedimos es una persona de contacto para crisis y que tengan capacidad ellos de dar respuesta en la medida del servicio que prestan a una crisis suya. Y eso lo que nos lleva en muchos casos, algo que por cómo nacimos las 3 compañías muy cerca del tejido empresarial local, es una pena, pero las pymes locales en general o te firman el contrato y cuando llegas a auditar no son capaces de cumplir nada de lo que te han dicho, o directamente son más sinceros y te dicen, no, es que yo no tengo cosas tan sencillas como yo no tengo ni siquiera cláusula de confidencialidad en el contrato con mis trabajadores, yo no tengo antivirus, yo no tengo firewall, yo no tengo... No pensemos en decirles, oye, ¿qué pasa si eso? Si te viene un cisne negro y infectan tu red y de tu red saltas a la mía, porque lo que hemos visto y sale en la prensa muchas veces es que a las grandes, y grande entre comillas, el grupo Euskaltel, pero empresas muy grandes, en general las entradas no son por las infraestructuras propias de la empresa, entran por servicios más sencillos, empresas más pequeñas que están menos defendidas, pero el agujero te lo hacen a ti. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que las pymes no se están adaptando a esa necesidad y nos está obligando, en algunos casos, a tener que rescindir contratos y buscar los proveedores más grandes que sí te den esas capacidades. Cuando, bueno, siempre intentamos ayudarnos. Nosotros, como vendemos también los servicios de seguridad, a veces es decirle, concho, pues contrátamelo a mí y cerramos el círculo, pero por lo menos dótate de unas capacidades mínimas. Y para eso nosotros es muy importante que los proveedores vayan de la mano con nosotros y cuando hay una crisis, llamarlos para echar una mano
o directamente, pues eso, para que se coordinen toda la parte de los servicios que ellos tienen que prestarnos. Me viene niquelado, porque supongo que incide, aparte de la pregunta de si hacéis ejercicios, y no solo vosotros, sino que ofrecéis ejercicios a empresas y organizaciones fuera de INCIBE, aparte, esta falta de recursos o formación que tienen las empresas, supongo también la contempláis y ayudáis a la gente. Exacto. Sí, exacto. Dentro un poco del contexto de la pregunta, diferenciaría por un lado qué podemos ofrecer a las empresas o qué ofrecemos a las empresas y luego por otro lado qué hacemos nosotros para entrenarnos para estas situaciones. En la primera parte, ¿en qué podemos ofrecer a las empresas para ayudarles en este cometido? Por un lado, dentro de como CER gubernamental de referencia para empresas y ciudadanos con todo el desarrollo legislativo de la transposición NIS, pues bueno, ya teníamos gran parte de los servicios desarrollados, pero ahora los vamos a impulsar mucho más. Por un lado, en el ámbito de las empresas, diferenciaría entre el ámbito PYME y el ámbito de operadores estratégicos o críticos, como los queramos llamar. En el ámbito de los operadores estratégicos, organizamos ciberejercicios. Ahí hacemos simulacros, ciberejercicios, también hacemos roleplays, ¿vale? Que eso también es otro de los puntos que suele estar bastante bien valorado, ¿vale? Y luego en el ámbito de la PYME, que es un poco por su coyuntura y su contexto, quizás tenga mayor dificultad. Por un lado, los entrenamientos que estamos hablando en la mesa de una forma u otra, digamos que estaría toda la parte técnica, ¿vale? Focalizadas a los técnicos, ahí estaría toda la parte de los CTFs, ¿vale? Justamente, bueno, las próximas semanas abriremos un CTF online de cara luego a participar en Cybercamp quienes queden entre los primeros clasificados, pero bueno, es un CTF que puede participar cualquiera de los técnicos, ese entrenamiento técnico es fundamental, ¿vale? Y luego, por otro lado, dentro de INCIBE, focalizado a las empresas, en la sección de Protege tu empresa de nuestra web, digamos que tenemos tres elementos. Por un lado, un kit de concienciación para los empleados, ¿vale? Que justamente ese kit de concienciación tiene una serie de elementos descargables, ¿vale? Y el primero de ellos va en la línea de lo que estáis comentando, que es básicamente hacer un ataque a todos los empleados, ¿vale? En este caso, se les facilita un archivo, se les indica que pongan la palabra confidencial o nóminas o algo así, y lo distribuyan con USBs por zonas comunes de la organización o que los manden por correo electrónico con el objeto de que el empleado lo coja, lo ejecute y va a una página de concienciación de INCIBE. Y a partir de ahí, digamos que tienen que empezar a distribuir otra serie de elementos que vienen dentro del kit, eso de cara al empleado. Luego otro de los elementos, muy en la línea de lo que estamos hablando, es como un juego de rol, un roleplay, al final esa es la traducción, un juego de rol en el que se plantean 5 situaciones de 5 incidentes distintos, ¿vale? Hay una serie de fichas y ahí se invita a que la organización de la empresa, cuanto más alto el cargo mejor, participe en esos roleplay con una guía a modo de juego de rol, como cuando éramos todos chavales, más o menos, que alguna vez hemos jugado, y justamente de manera simulada, ¿qué harían en caso de esos incidentes? Para probar, por un lado, el procedimiento de gestión de crisis si lo tienen, y si no lo tienen, incluso puede servir para desarrollarlo, ¿vale? Eso creo que es interesante. Y luego, sobre todo pensando en los proveedores que trabajan alrededor de a lo mejor medianas empresas, pero sobre todo de cara a las pequeñas, tenemos por un lado cursos online que esperamos poder empezar a ofrecer convocatorias a lo largo de los próximos, más bien para el 2020, pero luego tenemos unos itinerarios sectoriales, itinerarios interactivos sectoriales, también con el objeto de concienciar, además de una forma visual, presentando ejemplos que sean muy cercanos a una pequeña empresa. Con este paquete de elementos, que son servicios que son gratuitos, ¿vale? Nosotros lo que buscamos es que sirvan como motor e impulso, y así nos lo están transmitiendo algunas empresas, para empezar a dar esos primeros pasos, por ejemplo, con la concienciación de empleados. Muchas empresas medianas, incluso grandes, han empezado con el kit de concienciación que ofrecemos y luego ya, lógicamente, está pensado de manera general, cuando ya necesitan dar cosas más concretas, pues ya van al propio sector privado a seguir, a dar continuidad a esa formación. Ese entrenamiento es muy importante.
En la parte interna, pues bueno, básicamente lo que comentábamos, ensayar a través de roleplays también esos ejercicios, participar en CTFs, pero como decía al principio el compañero Carlos Pérez, pues la incertidumbre ante una situación real de crisis es total, es por dónde me vienen. Y eso, por mucho que entrenes, por mucho que practiques, no se va a poder controlar. Pero tampoco nos quedemos con esa parte negativa, entonces, sino que justamente es importante hacerlo para intentar abarcado el mayor número posible de escenarios dentro de un contexto de crisis. Y al final, cosas tan nimias como puede ser el teléfono, como decían, si ha cambiado de teléfono o no, se detectan a base de hacer estos ejercicios y estas simulaciones. Y eso creo que es muy importante. Gracias. Supongo que en Abanca pues, seguiréis la formación, los role-playing. Entiendo que los cisnes negros entran en la incertidumbre de la que hablabas al principio. Sí, a ver, en Abanca hacemos simulacros a diferentes niveles. Por ejemplo, somos unos habituales de los ciberejercicios de INCIBE, llevamos varios años con ellos. Eso sería más orientados a, bueno, aunque tienen varias pruebas diferentes, pero bueno, serían orientados más a lo que es simulacros de lo que es una gestión de crisis en realidad. Después también hacemos simulacros más a nivel técnico, ¿no? Los de INCIBE, por ejemplo, que a mí personalmente la verdad que me gustan mucho, creo que son muy útiles. Ya lo contó Jorge, pero básicamente es una dinámica que consta de 3 pruebas. Una de ellas es un roleplay, en el que es un ejercicio de tabletop, ¿no? De toma de decisiones. Y nosotros hemos conseguido involucrar, no hemos llegado todavía al CEO, que lo seguimos intentando, pero hemos conseguido involucrar a nivel de dirección general, de alta dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentamos unos cuantos responsables de diferentes ámbitos, de negocios, riesgos, sistemas, etcétera. Y bueno, y se desarrolla una dinámica que al final, pues, bueno, pues nos sirve un poco a todos a acostumbrarnos, ¿no? a esa agilidad de la toma de decisiones y ese tipo de circunstancias, y siempre sale alguna lección aprendida, ¿no? También hemos hecho alguna vez simulacros con ISMS. Pasa que, bueno, quizá el enfoque es un poquito más diferente, digamos, se hace más a través de una plataforma de gamificación, quizá no es tan... no involucras tanto a las personas, ¿no? Digamos, acaba residiendo más el ejercicio pues, en el área de contenido de negocio y nosotros. Y después hacemos, por supuesto, pues, ejercicios más de índole técnica, ¿no? Tanto para preparar a la organización, pues, a través de lo mismo que han dicho los compañeros, phishing dirigidos, etcétera, ¿no? Con objetivo de concienciación, etcétera. Y ejercicios, sobre todo, para los equipos técnicos, los equipos de TI y de seguridad. Ahí lo que hacemos es simulacros de situaciones, ¿vale? Lo que podría ser una especie de rating interno, por decirlo así, y en la que el objetivo pues, es sobre todo probar pues, más los procedimientos pues, más táctico-operativos de cada uno de los diferentes escenarios ciber que se pueden dar, probar las herramientas, probar bueno, un poco que todo lo definido pues, funciona razonablemente bien pues, en caso de que tengamos que usarlo en un caso real, ¿no? Como digo, los simulacros, es como se decía en el cole, es algo necesario, pero no es suficiente. O sea, en un cisne negro, en un caso de una crisis real, todo eso, digamos, no se olvida, pero al final lo que ocurre es que hay mucha gestión emocional y se deja un poco de lado la gestión más racional, ¿no? Que serían todos esos procedimientos, todos esos planes, toda esa parte, ¿no? Porque nunca estás totalmente preparado para una crisis, entonces al final pues, hay mucha gente que interviene, mucha gente que opina, hay diferentes intereses dentro de una misma organización en una crisis. Al final hay ciertas decisiones que se pueden tomar desde un punto de vista técnico para minimizar el impacto, pero evidentemente eso puede tener repercusiones en temas de negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, gestionar, digamos, esos intereses internos no es fácil, ¿vale? Entonces, al final, a veces ocurre que en una crisis una de las cosas más importantes es intentar controlar toda esa gestión emocional, ¿vale? De las personas. Pero como digo, los simulacros yo lo veo un tema necesario, ¿vale? A nosotros nos ha aportado en el pasado
bastantes lecciones aprendidas de cara a una mejora constante, ¿no? Que es un poco el objetivo. Me parece interesante que comentaste que dirección, que no llegasteis al CEO, pero dirección está al tanto de la necesidad de la parte de ciberseguridad. Me gustaría que luego, cuando os toque la palabra, si en vuestros casos dirección también os apoya. Y creo que voy a saber la respuesta de la siguiente pregunta, pero aún así la voy a hacer. Empezamos por ti, Carlos. ¿Crees que contamos con suficientes recursos, tanto humanos, técnicos, dinero, para combatir estos ciberataques? ¿Puedes dar algún dato al respecto? Bueno, si dijera que sí, me estaría contradiciendo de todo lo que le pido continuamente a mis jefes, ¿no? A ver, realmente nunca es suficiente. Aquí también hay un problema, es decir, esto es como una guerra muy asimétrica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos recursos y concretamente sector financiero invertimos mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Pero al final es un tema de oportunidad, quiero decir, es decir, nosotros tenemos que vigilar prácticamente todo, mientras que alguien, sobre todo si es un ataque dirigido, al final es un tema de paciencia, ¿no? Y de buscar el momento y de probar hasta encontrar un poco la brecha, ¿no? Entonces, es una guerra tan asimétrica, tanto en lo que nos tenemos que preocupar, e incluso digamos, lo que sería un adversario, ellos tienen un ROI muy favorable, porque realmente lo que invierten en recursos, que a veces están más profesionalizados, pero el retorno es muy beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, como os digo, al final es un tema de la paciencia y del tiempo que le quieran dedicar. Sobre todo nosotros nos tenemos que asegurar que en nuestras medidas son lo suficientemente eficaces para que su ROI no sea tan favorable. Vale, pero si esto se tratara no de dinero, que al final es un poco de eso, si se tratara simplemente de por un reto personal, del objetivo de te voy a entrar, difícilmente podríamos tener una seguridad 100%, ¿vale? Es decir, al final estaríamos expuestos a ellos. Pero al final, si eso les supone un esfuerzo que no les va a compensar en cuanto al retorno, pues evidentemente es un poco con lo que jugamos. Pero al final el tema de recursos es un poco el tema de siempre, es decir, tenemos por un lado herramientas, el talento de las personas, ahí podríamos hablar de muchos otros temas, porque podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con captación y retención de talento, que es complicado y más complicado estando en Galicia, ¿vale? Aunque aquí tenemos grandes profesionales, pero bueno, también se lo rifan y se van a otros lados y cuando queremos traerlos, pues a veces tenemos que apelar un poco a la morriña, este tipo de cosas, ¿no? Porque les pagan mucho por ahí. Pero bueno, nunca, como te digo, nunca es suficiente y intentamos invertir mucho. Al final se trata de tener también los modelos claros, de saber cómo tienes que protegerte. Yo creo que es importante eso. Pero bueno, como digo, la guerra está un poco desnivelada. La parte romántica de entro en tus sistemas porque puedo, eso ya está olvidado. Me recuerdo un poco estos ladrones que no entran en esta casa porque tienen cartel de alarma, entonces me voy a la de al lado. Pues lo que dices, si me cuesta un poco entrar en tus sistemas, pues me voy al banco de al lado y ahí lo intento. Y el apoyo por parte de INCIBE. Siguiendo un poco la línea que dices, la cuestión es que todavía hay en muchas casas que no está ese cartel, o en muchas empresas, o que el cartel está hecho con papel y luego por detrás no hay nada, ¿vale? En cualquier caso, nosotros tampoco no tenemos datos al respecto, la verdad. Lo único que tenemos que eso es una cuestión de hablando con el propio sector de ciberseguridad, pues cuando les preguntas por el nivel de facturación durante estos últimos 5 años, sí que se ha incrementado el nivel de facturación en las empresas de ciberseguridad. Lo digo sobre todo por no quedarnos con el mensaje pesimista, es decir, hay mucho camino que recorrer, eso es una realidad, se progresa adecuadamente, ¿vale? Se progresa adecuadamente, quizás con ciertos desequilibrios, lógicamente, en función de los recursos de cada organización, de las crisis, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que se va progresando. Quizás hayan tenido que ver algo, porque esto es así, ¿no? Esto nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena,
y realmente, pues, aunque sea duro decirlo, a partir de las crisis que se han visibilizado en los medios de comunicación como el WannaCry o similares, pues al final cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar, y esto me puede pasar a mí, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no me ocurra? Ha habido una labor de concienciación, aunque sea duro decirlo, de concienciación de cuando han ocurrido incidentes o crisis es cuando se han acordado la ciberseguridad, y eso ha hecho que de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que hay una cierta progresión, aunque hay mucho camino por recorrer. En nuestro caso particular, sí que tenemos que decir que no nos podemos quejar en el sentido de que seguimos aumentando plantilla. Ahora ha habido unas posiciones abiertas, va a haber otras muchas y creceremos alrededor de un 30% durante los próximos meses. Y eso es bastante, sobre todo ahora con el tema de la nueva transposición de la Directiva NIS, y nosotros como CER gubernamental de empresas y ciudadanos nos espera una buena, por así decirlo, y ahí tenemos que reforzarnos en todos los sentidos, tanto en el ámbito de la gestión de incidentes como en el ámbito de concienciación, así como en el ámbito de la comunicación. Es cierto que cuando pasa una de estas crisis de las que mencionas mediáticas, se abre una ventanita que puedes aprovechar para que dirección te suelte un poco de dinero, pero a las 2 semanas se empiezan a olvidar hasta la siguiente. Eso es como cuando te roban en casa, que quieres poner el sistema de alarma, la puerta blindada, etcétera. Es realmente cuando nos concienciamos. Pero ojo, también quiero mencionar una cosa. Son muy poquitas, ¿vale? Sí que es cierto que son muy poquitas. Pero bueno, durante una etapa pues estuve trabajando muy estrechamente con el mundo de las pequeñas y medianas empresas, pero sí que es cierto que algunas de ellas, cuando intentaba explicarles, bueno, que al final en el mundo de la pequeña empresa pues realmente se acuerdan de la ciberseguridad cuando tienen un incidente, porque tienen que cumplir algún tema legislativo, LOPD, llamámoslo de cualquier forma, porque les exige para presentarse a alguna contratación que tenga una certificación 27001 o similar. Y luego el último grupo, que es al que yo le tengo un especial cariño, por así decirlo, que son los que ven la ciberseguridad como un valor diferencial. Y eso sí que algunas empresas me han dicho, es decir, un cliente ante una empresa A y una empresa B que ofrecen el mismo servicio, la empresa A le dice, oye, pues te voy a ofrecer este servicio, pero la empresa B le dice, mira, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad para el intercambio de información, tengo un plan de continuidad de negocio, es decir, le vende la ciberseguridad como un valor de su organización, ¿vale? Ese cliente ha optado por la empresa B frente a la empresa A, es decir, ha hecho de la ciberseguridad un valor diferencial y eso impacta luego en su cuenta de resultados. Ese pequeñito grupo, que es muy pequeñito, pero sí que están ahí, ¿vale? Están ahí. Esos son los que realmente pues más hay que poner en valor y presentárselas a las demás empresas. Seguimos contigo. Recuerda si dirección te apoya y luego me dices si dirección te da todos los recursos que te gustaría. A ver, a la gente que trabajamos en seguridad nunca nos llega el dinero, siempre queremos más. Y a negocio siempre le parece que estamos gastando demasiado porque todavía nos ven como un gasto. Cuando no están, todavía no hay esa concienciación en la alta dirección de que somos una inversión, no un gasto, ¿no? Entonces, ahí muchas veces es donde te peleas y donde los grandes incidentes, ¿no? Sí que te sirven para decirle, mira, ves, yo te había pedido esto, me lo concediste porque a veces soy un poco pesada, pero no lo veías claro. Y mira, fulano ha salido en el periódico y nosotros no nos hemos visto afectados porque lo que te pedí era precisamente para este caso, ¿no? Entonces vas muy poquito a poco. De todas maneras, yo me quedo con una cosa, la seguridad 100% no existe. Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Es algo que la gente técnica muchas veces nos cuesta. Me he encontrado muchas veces con gente de seguridad, técnicos o CISOs que piensan que tienen que cubrir todas las posibilidades y que tienen que llegar al 100% de los casos. El 100% de los casos no se cubren ni con infinitos recursos. Entonces, para mí lo que es básico es la gestión de riesgos. Es decir, yo desde hace unos cuantos años nunca pido un presupuesto porque estaría bien tener esto. Yo voy a negocio hablándole en su idioma y su idioma es gestión de riesgos. Oye, esta es mi gestión de riesgos. El impacto lo veo con ellos porque el impacto que les importa a ellos
es el impacto económico, reputacional, clientes y demás. La probabilidad pues a veces es complicada, pero muchas veces pues, por lo que le pasa a otras personas, por el conocimiento que tienes gracias a los CERTs y demás, pues puedes hacer una probabilidad. Estos son los riesgos. ¿Cuál es el apetito al riesgo de la corporación? Vale, pues tú que eres negocio, tú que eres el CEO o que eres la alta dirección, me dices, mi apetito al riesgo está aquí. Vale, pues esa es la línea. Pues para cubrir y eliminar los riesgos por debajo de tu apetito al riesgo, necesito este dinero. Y ahí es donde empiezas, bueno, pues busca un proveedor más barato, pues haz esto otro, pues sé imaginativo. Bueno, pero por lo menos discutes en su idioma. Creo que es muy importante discutir en su idioma. Y es eso, y que como la seguridad 100% no va a existir, centrémonos en los riesgos más elevados, más importantes para el negocio, porque al fin y al cabo puede que tengas mucha probabilidad de, no sé, de que alguien pinche en un phishing para que le intenten robar a él sus credenciales bancarias, ¿no? Oye, pues en cierto modo, problema del trabajador. Impacto para la empresa, ninguno. Pero que no pinchen un phishing que sea para robarte mis credenciales, ¿no? Entonces, para mí eso es básico. Y lo que decías de las pymes, me parece que las que no somos tan pymes o las que contratamos, tenemos que hacer el ejercicio de demostrarle a esas empresas que nos importa la ciberseguridad y que si ellos no lo tienen y su competencia lo tiene, yo voy a contratar a su competencia. Yo creo que el problema es que hay poquitas que te ofrezcan ese valor añadido porque el mercado no lo demanda de momento. Y claro, en el momento que empiezas a desmontarlo te encuentras que hay sectores en los que no tienes a quien contratar. Muchas veces en España, que te tienes que ir a multinacionales que den esos servicios porque son las únicas que están preparadas para cubrir tus SLAs de seguridad. Es decir, en España no hay tradición que una empresa pida SLAs de seguridad. Y ahora el reglamento realmente es que la gente lo está leyendo así muy diagonalmente. El reglamento exige que tengas en los contratos con tus proveedores, al menos cuando te tratan datos personales, SLAs de seguridad. Y que se comprometan y que esos SLAs dependan de lo críticos que sean esos datos, de la gestión de riesgos que has hecho. Y bueno, pues a mí es algo que me cruje mucho. A mí me encanta contratar a pymes porque creo que, aparte de que dejan el dinero aquí, son mucho más flexibles y dan mucho mejores resultados, pero que no están concienciadas, no ven esa necesidad y ahí están fallando y se pueden quedar fuera del negocio. Y en startups ya no hablemos, ¿eh? O sea, lo de las startups es ideas geniales montadas en Amazon. Así, ¿en Amazon dónde? No sé. ¿Y qué le has contratado a Amazon para...? Oye, que estás hablándote de llevar mis datos, mi información sensible, mi propiedad intelectual para hacer no sé qué maravilloso, que tienes un algoritmo que debe ser cojonudo, debe ser maravilloso, es una idea genial. Y la seguridad, y el 99% de esas empresas no presentan ni ciberseguridad, ni privacidad, ni saben que existe una legislación que les puede aplicar, y es una pena, porque estamos perdiendo negocio en España. No, si la legislación yo creo que es lo que más juega a nuestro favor muchas de las veces. Pasamos a Juan y te pido ser breve porque nos estamos echando encima el tiempo. Coméntanos. Vale. Bueno, sí y no. Bueno, no tan breve, Venga, ¿no? hasta luego. Afortunadamente en Gradian, pues el director general es una persona versada también en seguridad y comprometida y consciente de los riesgos que hay, porque bueno, la seguridad también es un negocio para Gradian, ¿no? Aparte de ser una preocupación como al resto de las pymes. Entonces, en ese sentido, sí hay un apoyo total desde la dirección que se transmite a toda la organización. Y por otro lado, bueno, un poco lo que comentaba el resto de compañeros, que el dinero nunca llega. Lo que sí que está, yo creo que poniendo por lo menos en el sitio adecuado, gracias tanto a análisis de riesgos, como lo que comentaba ahora Susana, y un poco apuntaba también Jorge, que realmente es un valor diferencial la seguridad, pero que ya no es un valor añadido, empieza a ser un valor exigido. Y eso hace que, por lo menos en lo que es el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de los productos, cada vez haya una mayor seguridad, ¿no? Al respecto. Pues gracias. Me da un poco de rabia porque nos quedamos temas muy interesantes como el talento y las startups. El apetito al riesgo que has tocado me parece muy interesante porque sin riesgo tampoco das como espacio a la innovación y hacer cosas nuevas.
Y yo creo que es algo que no deberíamos dejar morir aquí y utilizar pues, vías como puede ser ISACA y otras que tenemos a nuestra disposición aquí en Galicia para mantener abierto este debate, porque yo he sacado que una de las herramientas fundamentales para todos nosotros es la comunicación, tanto interna como externa. ¿Qué podríamos hacer para mejorarla en todas nuestras organizaciones y cómo ayudarnos entre nosotros? Porque ya hemos dicho, los otros son más, son mejores, y nosotros o nos unimos en eventos como este y en otras iniciativas o estamos vendidísimos. Así que muchas gracias a todos por estar en esta mesa y seguimos con el evento. Muchas gracias.